Hola, soy Shalom Quijano y hoy les voy a hablar sobre la lingüística como ciencia cognitiva. La lingüística se encarga de estudiar el lenguaje humano, siendo el lenguaje el comportamiento más complejo de nuestro planeta. Aparte de estudiar el lenguaje en sí mismo o de estudiarla por los aspectos sociales o históricos, también podemos estudiarla porque constituye una ventana que nos permite describir la estructura de la mente humana. En el siglo XI, la lingüística aún era considerada una disciplina prescriptiva que se enfocaba en describir y codificar la manera correcta de hablar la lengua. En la lingüística tradicional había cierta prioridad en la lengua escrita sobre la lengua hablada, pues tenían la creencia de que la lengua alcanzó su máxima perfección en la literatura del siglo de oro, afirmando de igual forma que desde entonces la lengua no ha hecho más que deteriorarse. Las reglas prescriptivas normalmente se encuentran en la gramática tradicional. El gramático prescriptivo suele cuestionar el cómo debe ser la lengua española, cómo debería usarla sus hablantes y cuáles son las funciones y usos de los elementos que la componen, explicando así cómo se habla la lengua con propiedad, formando las oraciones con su uso normativo. En cambio, los lingüistas modernos se enfocan más en describir que en prescribir. Con las reglas descriptivas, el gramático se enfoca en identificar qué elementos se usan en realidad y no cuáles deberían utilizarse. A inicios del siglo XX, muchos lingüistas trasladaron su atención al estudio sincrónico de la lengua. Estos estudios contribuyeron a mostrar las debilidades que presentaban las categorías tradicionales del análisis y propusieron un modelo analítico y descriptivo para descomponer las unidades del lenguaje en sus elementos constituyentes. Otro gran paso para el desarrollo del estudio del lenguaje fue el declive de los modelos conductistas que asumían que el comportamiento humano no puede ser descrito mediante modelos que caractericen estados mentales. La prescriptiva cognitiva asume que el comportamiento lingüístico no debe ser el auténtico objeto de estudio, pues son nada más un conjunto de datos que pueden aportar evidencia acerca de los mecanismos internos de la mente. Saussure estableció una distinción entre lengua y habla, siendo la lengua un sistema de signos que utiliza una comunidad de hablantes, mientras que el habla es el uso concreto de la lengua. Otro concepto que manejaba era el del lenguaje, que es la capacidad del ser humano de aprender y utilizar una o más lenguas. La facultad del lenguaje es característica de la especie humana, dando la habilidad de desarrollar la gramática de una lengua que es única entre las especies animales. Aunque es indudable que en todas las especies animales existe la comunicación similares al lenguaje humano. Dentro del lenguaje humano existen ciertas características específicas como es la arbitrariedad, el desplazamiento, la articulación dual, la productividad, la prevaricación, la reflexividad, las unidades discretas y la creatividad. Estos rasgos son compartidos por las lenguas humanas, definiendo así el lenguaje humano y diferenciándolo de los sistemas de comunicación animal. Como se menciona, el estudio de la lengua nos permite entender cómo funciona esta misma y hasta entender cómo funciona la lengua humana.